Bienvenidos a todos al cuarto episodio de Biografías en Singular y hoy contamos con la presencia de Alfonso Domingo, un buen amigo, también compañero, como ahora iréis descubriendo a lo largo de este encuentro, de esta entrevista. Y pues podría presentar a Alfonso, como siempre solemos hacer con el dato biográfico. Tiene ahora 42 años, ¿no? Más o menos recién cumplidos. O sea que Sí, estamos comenzando lo que llamamos en biografía el séptimo septenio de los ciclos de 7 años. Estudiaste, eres licenciado en ciencias físicas, me has comentado que trabajaste un tiempo de ello. También regentaste una librería en Madrid, El Olor de la Lluvia, durante varios años, que también tuvimos la oportunidad de conocer con, bueno, un catálogo extenso, muy extenso y muy interesante también, con un gusto seleccionando las editoriales, los autores, bueno, se podía percibir. Y bueno, también hacíais actividades en la librería, ¿no? De divulgación y charlas y actividades. Y desde hace, bueno, eres estudiante de la primera formación de trabajo biográfico, que es a lo que nos dedicamos. Y desde hace un año y pico, casi dos, eres presidente de la Asociación Nacional de Trabajo Biográfico, ADVOAE, que también entraremos luego a describir un poco y a comentar, ¿no? En qué consiste, y para quien no lo sepa, pues hoy va a ser un día interesante también, me parece, para mucha gente de descubrir algunos aspectos, algunas corrientes filosóficas y bueno, para ello contamos aquí con Alfonso, que doy fe que puede ilustrarnos y hablarnos como entendido y a la vez como persona que lo vive, ¿no? Que es parte de su actividad y de su día a día. Y bueno, hoy me estoy enrollando mucho con la presentación. muy bien, porque si hablas tú así no tengo que hablar yo. Y me gusta más escuchar. Bueno, vamos a darte paso y me gustaría, después de esta breve presentación, que contaras tú en tus propias palabras quién es Alfonso Domingo. Bueno, lo primero, muchas gracias, Héctor, por invitarme a tu proyecto. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me enteré de esta serie de entrevistas, etcétera, y, y muy agradecido. ¿Quién soy yo? Bueno, entiendo que lo más interesante para quien pueda ver esto tiene que ver con el trabajo biográfico, y en ese sentido Eh, yo puedo decir que soy una persona que mm, he tenido bastantes inquietudes toda mi vida. Siempre ha sido para mí un problema elegir qué estudiar, porque siempre eliges unas cosas y tienes que descartar otras, y me interesaba un poco todo, etcétera. Eh, y he tenido bastantes problemas y crisis, digamos, vocacionales en ese sentido, porque elegir una cosa es seleccionar y dejar otras de lado. Entonces, eh, hubo dos cosas muy concretas que a mí me supieron ubicar, digamos, en quién puedo decir que soy a día de hoy. Una es el descubrimiento de la antroposofía, que dio para mí sentido a cómo hoy una persona vive, qué experiencia tiene de la vida y del mundo, hoy en día una persona. Y a mí eso me dio mucha luz y muchas pistas en cosas que yo vivo y que a mí me interesan y que me importan, y que la manera, vamos a llamar, estándar de ver el mundo no da respuesta a eso. A mí eso me dio no solo tranquilidad, sino que me ubicó y me permitió crecer mucho. Y luego, y a raíz de la antroposofía, descubrir el trabajo biográfico me permitió entender mejor esas crisis vocacionales que yo había tenido. Y que no solo tienen que ver con con qué hago, qué hacer profesionalmente o lo que sea, sino también quién soy. Y por eso uso esto a modo de respuesta de tu pregunta. Entonces, ahora mismo soy una persona que se dedica a atender a otras personas que tienen crisis de este estilo, vocacionales,
pero también quizá de identidad o de ubicarse en su propia vida y en el mundo. Eh, Y esto diría. vale. Has mencionado un par de veces la palabra antroposofía, que Sí, bueno, a nosotros nos resulta familiar, pero es probable que a personas que vean esta entrevista o la escuchen no les suene, ¿no? O no sepan. ¿Te puedes hacer un poco una idea, así si desglosamos, ¿no? El antropos y Sofía, mm, si eres de letras o un poco conoces así la etimología de las palabras, pues lo puedes asociar, ¿no? Con pues antropos, el hombre, ¿no? En griego, y Sofía, el conocimiento, la sabiduría, ¿no? sí. Em, y la parte más actual, ¿cómo podríamos decir para alguien profano de dónde viene la antroposofía, cómo se origina esta corriente, un poco... Sí, yo diría de una manera sencilla, la antroposofía es una corriente espiritual, quizá filosófica también, eso depende mucho cómo definamos esas palabras, claro, que aparece al principio del siglo XX y que, bajo mi punto de vista, es una respuesta en ese momento, pero es una respuesta de futuro, con lo cual es actual también hoy y seguirá siéndolo, entiendo que muchas décadas y probablemente bastante, unos cuantos siglos incluso. Es una respuesta a los problemas del hombre occidental, sobre todo, eh, los problemas en cuanto a entender qué hago en el mundo. Es decir, eh, la palabra antroposofía tiene la raíz antropos precisamente porque plantea que los enigmas de la vida, que de una manera espontánea ahora nosotros estamos, no sé si sufriendo, experimentando, se responden acercándonos de una manera nueva y más profunda a qué es el hombre. La antroposofía la trajo Rudolf Steiner, eso a principios del siglo XX, y quizá lo principal para entender eh, quizá el sentido de que nazca esta corriente es que entiende al ser humano como un ser espiritual en evolución. Da mucha importancia a la evolución del ser humano y del mundo y la describe Steiner y luego otros que colaboraron y que siguieron su obra de una manera muy precisa, con un grado de detalle gigantesco, ¿no? Que es quizá el problema de acercarse a esta corriente, que hay una abundancia de literatura y de detalles que a veces se puede uno perder. Pero para mí lo fundamental es que entiende al ser humano como un ser en evolución, de manera que lo que le sirve pues en una época no le sirve ya en otra. Y las respuestas y el lenguaje que en una época le ubican en la vida y en su tarea y en su realización y en por qué estamos vivos en la Tierra, pues en otra época ese lenguaje ya nos resulta ajeno. La experiencia del mundo y la experiencia de las otras personas y de mí mismo conmigo es distinta. Y, y la antroposofía renueva de alguna forma pues muchas explicaciones, muchas ayudas que sí que habíamos tenido en épocas pasadas. Las actualiza para el hombre del siglo XX, XXI, probablemente XXII, XXIII. Y, y eso sería quizá lo principal, ¿no? Porque sorprende que algo que pretende dar respuestas muy contundentes y muy claras a preguntas muy filosóficas y enigmáticas, como es la antroposofía, pues aparezca como de nuevas en el siglo XX y pretenda decir cosas que como distintas algunas y renovadas de tradiciones muy antiguas y ahí surge la pregunta de, bueno, ¿y por qué esas tradiciones no son suficientes para nosotros, ¿no? Y la antroposofía no es que niegue que no sean suficientes, sino que intenta actualizarlas y acercarse más a lo que el hombre es hoy. En ese sentido, da mucha importancia, por ejemplo, a la ciencia. La antroposofía concibe la ciencia como una actividad humana, una conquista del ser humano, sobre todo el occidental, aunque no solo, pero sobre todo, ¿no? Que es donde nació en el centro de Europa y es un poco el área donde tiene más peso su discurso, aunque no es excluyente, ¿no?
y entiende la ciencia como una conquista del espíritu humano que le permite conocer al mundo y al hombre de una manera pues más fidedigna, más rigurosa, con unas capacidades, digamos, psicológicas o del alma, como un pensar más refinado, no sé, habría muchas formas de decirlo, una conciencia más avanzada, no sé. Eh, entonces, la antroposofía entiende que ese avance científico es necesario, pero que debe ser también llevado más allá. Y esa ciencia no debe quedarse como ha sido en los siglos anteriores, en una ciencia material y materialista, sino con ese rigor y con los fundamentos de esa empresa que es la ciencia, llevarla al entendimiento de la dimensión espiritual del mundo y del hombre, que existe también, y que se ha ido un poco perdiendo por el camino precisamente para conquistar esta manera más fidedigna de entender las cosas. Pero habría que recuperar lo espiritual desde el otro lado, no volviendo hacia atrás, sino avanzando con lo conquistado. Poco improvisado sería una forma de acercarse a lo que plantea la antroposofía. Muy bien, muy concreto a la vez, lo difícil también que es definir, ¿no? Una corriente que también podemos ahora en el diálogo que pueda parecer muy filosófica o muy teórica, cuando también en realidad que lo contiene, pero tiene también muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Tiene pues Steiner desarrolló muchas líneas dentro de la antroposofía, ¿no? Como la medicina, la agricultura, dejó ya un germen para la parte psicológica que desarrollaron otros, ¿no? Que es lo que deriva hoy en día en el trabajo biográfico, la pedagogía, ¿no? Que muchas personas pueden eh, conocer a través de las escuelas Waldorf. Y bueno, fue una persona que se dedicó no solo a teorizarla o a intentar investigar en la parte mental y espiritual, sino que también su impulso era traerlo y plasmarlo, ¿no? En la parte eh, física, material, donde podemos ver los resultados y donde podemos experimentarlo, ¿no? De una forma más tangible. ¿Y cuándo ocurre este acercamiento? ¿Cuándo tienes tú la experiencia de conocer la antroposofía y empezar a investigar? Bueno, quizás se puede entender mejor esto yendo un poco más atrás en mi vida en concreto. Eh, Eres segoviano, ¿no? Que no lo hemos dicho al principio. claro, para mí una cosa importante en cómo yo vivo, no sé, sí, cómo yo vivo, digamos, o quién soy yo también, es que yo nací y crecí en un pueblecito de Segovia que se llama Turégano, y eso es importante para mí en cuanto a, aunque voy a pasar rápido porque estamos en otro tema, pero para también darme una base que todavía conservo de sentimientos, no sé si decir, de hogar y de conexión con un entorno natural. Aunque el entorno de Castilla no tenga una naturaleza exuberante, pero sigue siendo naturaleza a diferencia de una ciudad. Esto a mí todavía hoy me da una red, digamos, me puedo mover, arriesgar, digamos, en algunas cosas como un equilibrista en un alambre porque tengo una red, no tanto material, que a lo mejor también, sino sobre todo, digamos, anímica de sostén de comunidad, que yo vivo lejos de allí ahora, ¿no? La cuestión está en que yo de ahí me fui a Madrid a estudiar física o ciencias físicas y, y bueno, por cómo yo había crecido, el entorno en el que me desarrollé y la mentalidad, la forma de ver las cosas, etcétera. Y luego estudiando física, pues mi curiosidad natural, digamos que me condujo a la física porque es lo que más se valora hoy, la ciencia más pura y dura y material, ¿no? El que de verdad quiere saber cómo es el universo, pues o se hace físico, o se hace matemático con especialización hacia la física o la cosmología. Yo, en retrospectiva, ahora veo que es un poco lo que me llevó ahí, ¿no? Lo que yo consideraba como lo válido para entender el mundo. Sin embargo, allí yo tuve problemas de salud, vamos, con la mandíbula en concreto, de tensión, como con 21 años, a lo mejor 20, 21 años, y esto
pues de un especialista a otro y tal, me fue llevando a que conocí en concreto a un osteópata que me ayudó a conectar más con el estrés, con mis emociones y descubrí un mundo interior que estaba como muy dejado de lado. Creo que por el entorno donde crecí y luego el entorno incluso que encontré en Madrid y con el que yo convivía. Esto para mí fue muy sorprendente cuando fui viendo pues sesión a sesión y con mi propio trabajo de ejercitación, que hay que hacerlo, pues todo un mundo que estaba ahí y que no era atendido, ni se hablaba de él, ni yo no sé en ese momento, ¿no? Yo no sabía las otras personas si lo tenían tapado como yo o no. Yo ahí descubrí un mundo nuevo. Entonces ya el mundo de la física está muy bien, y la seguí estudiando y acabé la carrera y trabajé de físico, pero también hay un mundo humano que si te descuidas lo dejas de lado, lo dejas tapado, lo reprimes. Y era muy sutil todo eso, ¿no? Muy líquido. Yo ahí me lancé con mucho entusiasmo, hice mucho desarrollo interior, pues en concreto como eh, profesional me marcaba, pero luego por mis propios medios, fui leyendo mucho, siempre me ha gustado mucho aprender, me resulta muy vivo aprender a través de libros, no me resulta nada abstracto, bueno, depende del libro, lógicamente, pero que para mí es como escuchar a una persona hablar, ¿no? Y fui conociendo todo tipo de corrientes que yo siempre había dejado como de evasión, ¿no? Y alguna que otra lo es, pero muchas no son de evasión, son atender todo ese mundo interior. Y fueron pasando los años y yo estaba pues en mi propio camino en ese sentido, seguía con pues, mi vida, ¿no? Y en un momento dado eh, bueno, me hablaron de la antroposofía como una de las mil cosas más de las que me hablaron. Y en un momento dado me llamó la atención un libro de Steiner y lo compré y lo estuve leyendo, empezando, porque no lo acabé, eh, pero me impactó mucho el estilo, ¿no? Y un poco lo que he dicho antes de la ciencia, a mí de una manera como desde el corazón, tampoco lo entendí mucho con la cabeza, a mí me transmitía toda esa conquista que ya tiene la ciencia, y que yo ya era afín a mí por también mi carrera y mis estudios, ¿no? Yo ya tenía, ya digo, 27, 28 años y ahí vi a alguien que ahora lo diría, en ese momento no podría ponerle palabras, ahora lo diría como que sabe abordar las cuestiones espirituales con pisando en certeza sobre certeza. Es difícil de explicar porque uno puede decir, bueno, la teoría de Steiner es esta y la teoría de otro es otra. ¿Por qué va a ser una certeza que Steiner dice unas cosas que no podemos ver con los ojos y no las que dice otro? Pero eso es una evaluación también muy mental a su vez. Yo me refiero a la sensación que yo tenía leyendo a ese señor. Eso a mí me Ujú. impactó mucho. En ese momento, a la vez me parecía denso comparado con otras cosas, pues por irme a un ejemplo un poco más así, Paulo Coelho, ¿no? O lo que sea. Eh, Me impactó mucho, pero yo en ese momento simplemente me quedé impactado, lo dejé estar y pasó 1 o 2 años más y tuve una crisis vocacional muy grande porque justo yo ya estaba ahí trabajando, se me terminaba un contrato en la universidad como físico, no sabía si seguir o no, sabía que eso me gustaba, pero que algo en mí, algo vivía en que me decía que eso no era lo mío. Que está bien que me guste lo que hago, lógicamente, pero que había otra cosa o podría haberla o no lo sé, no estaba satisfecho 100%. Yo solo vivía con cierto dolor. En mitad de esa crisis, después de darle vueltas, meditarla, etcétera, en un momento dado recordé ese libro de Steiner y ahí sí volví sobre él y ahí sí me encajó como guante a la mano, digamos, el decir, yo puedo profundizar en esto. Esto tiene que ver conmigo, de alguna forma. Ujú. Y efectivamente, profundizando en la antroposofía, desapareció mi crisis y pude seguir con otro contrato ya, trabajando también de físico, pero eso para mí no era un problema porque en ese momento el centro para mí era profundizar en la antroposofía. Y como ese era el centro de mi actividad, aunque solo la hiciera X horas al día o X horas a la semana, eso no me causaba conflicto con estar ganándome la vida de otra cosa mientras, sin mayor conflicto. Una cosa muy en ese sentido de corazón, o de olfato también, ¿no? Cosa un poco casi paradójica si consideramos que la antroposofía, cuando uno
se acerca a ella, descubre que es muy, o que tiene una parte muy intelectual. Supone un reto intelectual fuerte que hay que saber abordar y sobrepasar para no quedarse en lo intelectual, pero tienes que, yo para mí, cada uno lo ve a su manera, y hay mucha gente afín a la antroposofía que quizá lo ve de otra manera. Para mí es importante abordar y, digamos, atravesar toda esa conceptualización tan intelectual. Quizá yo por mi carrera, etcétera, ya tenía eso, o ese músculo como más hecho y no me resultó tan difícil para luego ir accediendo con mucha naturalidad a una parte mucho más de corazón, que es la que a mí me ha ido guiando siempre hacia que, por lo menos hasta ahora, la propuesta que hace Steiner encaja conmigo perfectamente y la veo coherente, sólida, lógica y adecuada, por lo menos a mí hoy y al hombre, tal y como yo lo, vamos, hombre y mujer, lógicamente, tal y como yo lo concibo en el siglo XXI. Ujú. Muy bien. Qué bonito cómo has ido narrando los distintos hechos biográficos, ¿no? Como solemos hacer también cuando trabajamos, cuando tenemos a una persona delante y hemos podido percibir a este chico con su inquietud, cómo quiere conocer el mundo, cómo va a esa parte, ¿no? De la ciencia a través de la parte física, a escudriñar ahí esos secretos de la naturaleza y basado en tu propia búsqueda, ¿no? Y cómo un evento que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Como el tema que comentabas de la mandíbula, ¿no? Esa dificultad o esa, podríamos decir, enfermedad en un momento dado, te lleva a conocer a esta persona que abre una puerta para ti que descubres, ¿no? Que has dicho, como has dicho antes, ese mundo nuevo que si nos descuidamos se nos queda olvidado a mitad de camino, ¿no? Muchas veces nos vamos metiendo en los quehaceres de la vida, en la profesión, en la familia, y según la educación o como hayamos vivido nuestros primeros años, pues vemos incluso normal y natural, porque es la forma que hemos conocido y descuidamos, nos dejamos ahí esa parte emocional y de sentimientos que se queda ahí al fondo del armario y no atendemos, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Que también enlaza con la parte que comentabas del hombre actual que nos puede proporcionar la antroposofía, a pesar de esa primera barrera que puede suponer el escollo intelectual, que a veces los textos son complejos, son Sí. difíciles de interpretar, ¿no? Pero también armados con ese calor, con ese calorcito emocional del corazón, como tú decías, que la primera vez que lees a Steiner, ¿no? Que cuesta, pero algo te despierta, algo hay a nivel que no es intelectual y lo digo como en esa corriente paralela, ¿no? De tu búsqueda por un lado y el descubrimiento del mundo interior, como es Sí. necesario, ¿no? Y, ujú, Para mí, si puedo añadir algo más, está muy bien esto que dices porque es así tal cual. Yo creo que Steiner en concreto, pero otros antropólogos también que hay bastantes, que Steiner era tan grande que casi eclipsa, bueno, casi no, eclipsa, ¿no? Pero hay muchos muy buenos que yo con los años he ido descubriendo. ujú, Siempre hay una gran estatura intelectual, muchas veces de erudición, otras no tanto, pero sí de rigor y en el buen sentido y lógica, y siempre va acompañada con una cualidad de corazón muy clara, muy clara. Y que si uno no tiene un prejuicio especialmente fuerte hacia lo intelectual, con lo cual ese rechazo a lo mejor te puede nublar, sí que se percibe, y eso te puede guiar a tú pensar que puede merecer la pena abordar aquello, ¿no? Y, y otra cosa que has dicho, claro, es que es el tema que yo a su vez había dicho, ¿no? De atender o no atender todo un mundo que para mí se abrió, por ejemplo, interior, etcétera. Claro, para mí no es obviamente que yo no tuviera emociones, ¿no? O lo que sea, sino que las tenía en un estado como muy básico, ¿no? Como si fuera un esquema muy básico de emociones a tamaños pequeños y en un esquema mínimo. Y según qué eventos tengas o cómo seas tú, a lo mejor eso te enferma, ¿no? En mi caso, pues acumulaba estrés en la mandíbula, ¿no? Una cosa muy muscular, pero que me daba problemas. Y, y esta es una cosa que a mí me parece
que tiene que ver con que desde la antroposofía se nombre a esta época que vivimos nosotros ahora como la época del alma consciente. Se puede ver este tema desde muchos ángulos y es muy profuso de describir, pero una de las cosas que a mí me parece más o menos clara es que es alma consciente porque tenemos que tomar conciencia. Me parece totalmente una perogrullada, pero significa que cosas que te están pasando y que estás percibiendo y que no necesitas una especie de viaje psicodélico para acceder a ellas, no te das cuenta de que las estás viviendo, de que las estás experimentando. Y eso está teniendo un efecto. Y en ti tiene un efecto negativo si las experimentas sin darte cuenta y totalmente positivo si aprendes a darte cuenta y las sigues experimentando en plena conciencia o cada vez con más capacidad de conciencia. Y en ese sentido se aplica a lo anímico, es decir, que yo, por ejemplo, ahí descubrí un mundo riquísimo de matices emocionales muy diversos que todavía hoy no he terminado ni de explorar, ni creo que acabaré, ¿no? Es decir, toda una riqueza, toda una paleta de colores enorme y de mucha más intensidad en el buen sentido de lo que yo vivía antes, pero también, que esa es la dimensión, digamos, anímica, ¿no? Pero también la parte espiritual en esta, porque en la antroposofía se distingue y se entiende que el ser humano tiene una parte física, una parte anímica y una parte espiritual, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, hace esa tripartición. Pero también la antroposofía, y de hecho es una parte de su sentido y de que venga en el siglo XX y todo esto que antes he dicho, es que también, y esto es un poco provocador a lo mejor, no es mi intención, pero puede parecerlo, cualquier persona sana, natural hoy, por lo menos en nuestra civilización, probablemente en todas, tiene experiencias espirituales. Y las vivimos y las experimentamos y tienen consecuencias, pero no nos damos cuenta un montón de veces. Y la antroposofía te ayuda a ir percibiendo eso, ir percibiendo que con la misma naturalidad con que tienes emociones, hay un componente sutil que tú estás percibiendo y que es variopinto y que es, bueno, hay gente que lo percibirá más o menos, etcétera, y que una de las cosas interesantes de la antroposofía es cómo plantea que hasta hace muy poco, pues eso no era así y lo espiritual se había quedado casi perdido. Hace mucho, mucho, mucho se estaba muy en conexión con lo espiritual, luego se fue perdiendo y ahora se está recuperando. Y si no ponemos conciencia, porque ahora la recuperación ya no es automática, sino que tiene que ser libre y conscientemente cada uno el que atienda esa parte, pues aparecen problemas. Y yo estoy convencido, y además lo he visto en consulta, que muchos problemas de muchas personas, incluso sociales, culturales y en el nivel macro, provienen de no reconocer una especie de, eh, bueno, experiencias, digamos, sencillamente, que se pueden llamar espirituales y que no tienen que ver un poco a lo Iker Jiménez con fantasmas que te tocan en el hombro ni cosas así, ¿no? Más allá de que haya gente que tenga esas experiencias y lo que signifiquen, que son cosas que luego son mucho más cotidianas y sencillas. A veces como mirar a una persona y darte cuenta de que es un ser espiritual, que no es un trozo de carne con ojos, que son de carne también, ¿no? que, pero darte cuenta de verdad, no la teoría de si el hombre es un trozo de carne o no. Es que yo veo a una persona con la que tengo un cierto afecto y destella muchas veces una evidencia de su dignidad espiritual. Eso es una experiencia espiritual. Y más allá de las palabras que yo le pongo y que cualquiera, hasta un materialista, le pondría palabras parecidas, aunque no diría la palabra espiritual, la vivencia es muy distinta si vas desarrollando esa capacidad sutil o no la vas desarrollando y se te queda muy opacada en un esquema como el mío emocional de hace muchos años, muy básico y muy limitadito a unos mínimos de supervivencia básicos. Pero como por otro lado te está pasando, puedes enfermar o puedes desorientarte o puede aparecer un vacío o puede aparecer compulsiones o adicciones o otro tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias por, Alfonso, por traer un ejemplo que podemos experimentar, ¿no? Con atención y con un estado, una actitud interior amplia, ¿no? Comprendiendo estas distintas envolturas del ser humano, podemos vivenciar esa experiencia que has dicho, ¿no? O sea, sin irnos
a algo súper extraordinario, sino algo que podemos experimentar en un día, en un encuentro con otra persona, ¿no? Bueno, que eso también puede ser de ayuda, porque estamos aquí hablando y, bueno, tocando temas profundos y elevados, se podría decir, y a veces pues con una chispa de este tipo más del día a día, más cotidiana, que uno lo puede interiorizar, puede servirnos de mucho, puede ayudarnos a conectar como un ejemplo de cómo la antroposofía nos puede, nos puede ayudar a este ser en desarrollo, como hablábamos al principio, que es el ser humano, ¿no? Y actualizarnos y estar en nuestra época viéndolo con esa amplitud de el momento en el que vivimos y poder comprender mejor también la sociedad, nos ayuda también a poder entender muchas veces fenómenos y aspectos que nos rodean que de otra manera, si estamos solo metidos en el centro del huracán, no podemos contemplar, ¿no? La magnitud y el sentido también que puede tener, ¿no? Lo que está pasando, lo que pasa afuera y lo que pasa en el interior de la persona, ¿no? Y vamos a irnos acercando, avanzando en tu biografía. Hemos comentado ya con una cierta profundidad la antroposofía y como decíamos antes, una de las ramas de desarrollo dentro de la antroposofía es el aspecto psicológico del ser humano que nos lleva pues a la parte donde tenemos posiblemente más elementos en común, aparte de la cerveza, que también nos gusta, y una buena conversación y unos chistes, pues el trabajo biográfico, ¿no? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo se presenta en tu vida, Alfonso? Pues el trabajo biográfico yo no sabía ni que existía, digamos. Yo sí estaba ya, pues después de esa crisis que he contado, etcétera, y mi involucración ya más seria, o no sé cómo llamarla, con la antroposofía, pues llegó un momento en que una de las personas que yo conocí dentro del mundo de la antroposofía, que en su momento más me impactó, luego más amistad cobré con él eh, y más frecuentaba yo, que era José Ramón Blanco, Joserra, ¿no? Poeta y médico, como yo digo, y Mandamos más un cosas, claro. saludo desde aquí, si nos escucha nuestro querido José Ra. Sí, siempre le mandamos un abrazo a Joserra. Pues Joserra me pasó la información de la formación en trabajo biográfico que había lanzado Karen Brewster. Ujú. Y yo en ese momento, claro, yo en ese momento, ahora se me había olvidado, me estoy acordando ahora otra vez, como los recuerdos van y vienen, ¿no? Como tú sabes. Yo me había interesado por la psicología, lógicamente por mi viaje, ¿no? Eh, y aunque sabía que la psicología, digamos, académica tenía su punto árido, me interesaba. Sin embargo, en un momento dado estaba yo como diciendo, jo, no es que sea árido, es que se queda muy en... bueno, en ese momento para mí me parecía que carecía de profundidad, por lo menos lo que yo estaba leyendo y estudiando. Me había matriculado en la UNED y lo había dejado como 6 meses después. Hice los primeros exámenes y lo dejé porque me parecía ya no árido, sino un poco, pues es que no me daba pistas de nada, ¿no? Y ahí José Ra me mandó esta información y me dijo, a lo mejor esto tú, que me estás diciendo esto, te interesa. Y yo al leerlo me pareció, el programa en sí me pareció muy interesante y lo que yo en ese momento pensé es que podía ser un muy buen acercamiento a cómo entender la disciplina de la psicología, no de la psicoterapia, sino de la psicología como estudio de la psique, porque la antroposofía en sí estudia todo lo que uno puede imaginar, como tú bien has dicho, va desde la agricultura a la medicina, al canto, o sea, ¿no? Y me pareció una buena forma de aproximarme a la psicología desde una perspectiva antroposófica, aunque la formación no fuera en psicología como tal. Es lo que yo pensé porque no conocía la existencia de esta disciplina. Y fue ya una vez dentro, hacia finales del primer curso, creo, de los 3, que yo vi que eso, que se llamaba trabajo biográfico, no solo era en parte un acercamiento a la psicología, porque es en parte sí y en parte no, y hay mucho que hablar. Pero aparte de que me estaba encantando, yo ahí descubrí una cosa que no esperaba, que era una herramienta, me estaba pareciendo a mí una herramienta o una forma de trabajar, porque
en el trabajo biográfico trabajamos mucho, o diría yo fundamentalmente, con preguntas, ¿no? Preguntas que la persona lleva dentro y que simplemente dándole vueltas en la cabeza no las respondes y que no hay una respuesta a nivel de información, sino que uno tiene que vivir un viaje, un proceso, algo en uno tiene que madurar lo suficiente para que aparezca una respuesta, que tampoco es información, sino es casi un estado en el que uno se coloca y la pregunta se relaja, ¿no? Por decirlo así un poco en abstracto. Pues yo vi que el trabajo biográfico, tal como yo lo estaba experimentando en la formación, era ideal para la clase de crisis vocacionales que yo había tenido muchas veces en mi vida y que yo conocía y sigo conociendo mucha gente que las tiene, ¿no? Como estudio esto, pero no sé si es lo mío o no, no sé ni qué estudiar, trabajo de esto, pero no sé, o sea, es como no sé ni por qué hago lo que hago, pero algo hay que hacer y incluso pierdo la esperanza en que haya una respuesta a mi pregunta de a qué me dedico yo, ¿no? Que era un poco el resumen de lo que a mí me había pasado varias veces. Y ahí vi una herramienta ideal, porque no se trata de responder a la pregunta intelectualmente, pues lo que tienes que hacer es ser abogado o lo que sea, sino que aunque la respuesta fuera ser abogado, sería porque uno vive un proceso de exploración interior en base a su biografía que te da pistas de quién eres tú en tu esencia, cosa que no sabemos ni nadie en realidad, pero te da pistas suficientes para que pueda emerger que a lo mejor lo que ahora toca y está bien así es ejercer la abogacía, por decirlo así, ¿no? Y entonces se relaja la pregunta, no es tanto que se te responda. No sé Ujú, si tú ujú, sé que me entiendes, pero bueno, no sé si queda claro, queda un poco ujú. abstracto, pero es un poco como la vivencia interior de que la pregunta es una crisis en cuanto a una inquietud que no se alivia. Y es encontrar alivio no vía narcótico, narcótico que no tiene que ser una pastilla, puede ser actividades múltiples en la vida. No vía narcótico ni vía descreimiento bueno, yo tengo esta pregunta, pero no existe una vocación, no existe una respuesta, no, bueno, vía nihilismo, digamos, sino vía un proceso de maduración que la propia pregunta te puede guiar en cuál es la clase de proceso que la necesitas, hasta que algo en ti madura lo suficiente para que das un pequeño giro en tu perspectiva del asunto y algo se coloca. Y normalmente eso conlleva una decisión en tu vida, o seguir con tu trabajo, cambiarte de trabajo, o hacer una actividad paralela a tu trabajo, o no. A veces no cambia nada por fuera, pero es como uno lo ve. Bueno, ahí hay múltiples formas de desenlace, digamos, del asunto. Pero lo importante es el proceso que vive, esa inquietud que uno lleva dentro. Yo ahí vi que el trabajo biográfico, y disculpa que me extiendo, pero bueno, esto va de trabajo biográfico, ¿no? Total. Yo vi que era ideal para trabajar con estas preguntas, no para darles una respuesta, como a mí me dicen a veces, si eres orientador, le dices a la gente lo que tiene que estudiar. Digo, no, no, por favor, yo exploro el problema de la gente de que no sabe qué estudiar, pero ya la conclusión no se la doy yo, ¿no? Pues esto, es abordar el problema y caminar con él. Yo ahí lo vi muy claro hacia finales de primero y ahí yo supe que aunque había entrado por un asunto, en gran parte yo a esto me iba a tener que dedicar, porque conocía mucha gente con, con situaciones parecidas a la mía y que no podía yo, digamos, dejar a sufrir así a la gente que yo conozco, ¿no? O como se quiera ver. Entonces luego ya el resto de la formación, además de la formación en sí, yo siempre buscaba la aplicación de cada cosa que dábamos a este tipo de crisis concretas que son unas muy específicas, porque el trabajo biográfico, como tú bien sabes, pues se puede hacer para otro tipo de situaciones o una mera exploración de la vida para conocerse más a uno, aunque no haya una crisis. Hay muchas cosas. Yo en mi caso vinculé mucho con esto porque a mí me tocaba de cerca y porque lo veía algo muy contemporáneo también. Veía que en esa época, y es que hoy más todavía, o sea, cada vez más, está esta duda dado que me van a pagar muy poco y por lo tanto el sueldo no me va a resolver la decisión, ¿qué decido yo hacer en mi vida? Y Ujú, bueno, pues a mí me parece ideal y por ahí tiré. Y hasta ahora, claro. ujú. Queda claro también por tus comentarios que parte de tu llamada vocacional también luego tiene que ver con lo que nos aporta el trabajo en el sentido de la vocación, como estás diciendo, ¿no? Esas preguntas que ayudan a la persona también a verse, ¿no? Porque en realidad esa pregunta es una parte de mí
que me está autopreguntando, ¿no? Y nos ayuda a vernos, a decir, en un momento dado ya no es esa pregunta solo que me inquieta, sino esa pregunta me está reflejando, es una parte de mí que se cuestiona o que está viviendo esta crisis porque necesito hacer cambios, porque me está llamando algo de mi esencia que me está intentando decir algo, que ya es cuestión de que yo lo pueda ir localizando o irme ubicando. Y también otra cosa me parece muy interesante dentro de lo que estás diciendo, porque hay veces que se puede confundir o podemos relacionar el hecho de que se trabaja en consulta, muchas veces de forma individual, con una terapia enfocada en que hay que sanar algo, ¿no? Y como tú decías, no es necesario que estés viviendo una crisis para ir a hacerte el trabajo biográfico, sino, pues bueno, en la búsqueda individual que tiene uno van a salir claves en esa revisión que se hace de su propia vida, pues la persona en ese proceso se va cocinando algo, ¿no? No es que de repente empiecen a aflorar respuestas o de repente, ¡guau! Ya está, eureka, ¿no? Sino ahí se va cociendo algo, ¿no? Que si está la persona atenta y puede ir recogiendo, pues es parte del proceso de la vida, ¿no? Al final volvemos otra vez al ser en desarrollo y como bien decías antes, el trabajo biográfico contempla todo esto, ¿no? La amplitud, podríamos decir, holística del ser humano, no solo la psicológica, sino también, pues bueno, la parte espiritual, el sentido que puede tener el que estemos aquí y bueno, todo eso, todos esos factores dentro de la receta, pues ofrecen un ángulo, una parte que otras corrientes, cada una aporta lo suyo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando del trabajo biográfico también intentando que las personas que no les suena o que no son afines a ella puedan hacerse una idea y puedan ir percibiendo por dónde va, ¿no? Y es muy interesante lo que has dicho y lo has dicho muy bien, porque efectivamente el hecho de que uno tenga la pregunta como yo digo crisis y pregunta para mí es lo mismo, porque una pregunta que no tiene un componente de crisis en el sentido de encrucijada, de casi de un poco de dolor, entiéndase, pues es una pregunta un poco superflua que tampoco va más allá. Pero estas otras preguntas, tú lo has dicho muy bien, vienen de nosotros mismos, de una parte nuestra más profunda y la parte, y que probablemente, o sin probablemente, es nuestra parte más sana y más profunda. Con lo cual, uno en su vida, en nuestra vida cotidiana más o menos superficial, podemos ir hacia un sitio o hacia otro, pero si nos alejamos, da esa impresión, ¿no? De que cuando nos alejamos en exceso de lo que dentro de nosotros sabemos que es lo que tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que ir, lo que aparecen son esta clase de preguntas, que se suelen llamar existenciales a veces, ¿no? A veces no son, están camufladas de una pregunta más concreta y aterrizada, pero luego si rascas está esa cosa existencial, ¿no? Y para mí es muy bonito ver esto porque digamos que mm, a nadie se le dice lo que tiene que explorar, digamos, o a nadie se le dice, o no es bueno decirle a nadie que debiera tener vamos a decir, un grado de vida espiritual o un grado de realización en lo que hace, o cada uno, un poco cada uno sabrá, digámoslo así. Para mí, yo por lo menos me apego mucho a lo que se me trae en consulta, en el sentido de que ya la pregunta que la persona trae está a su justa medida, porque se lo ha dado su parte más esencial. Con lo cual, su pregunta o la tensión que subyace en su pregunta es el traje a medida del problema que esa persona le corresponde ahora mismo abordar. Y no sabemos mucho más que eso en principio, tenemos que explorarlo juntos. Entonces no se trata de que para todos hay que hacer lo mismo, ¿no? Sino que está a medida porque la pregunta es a medida y esa medida porque la trae la pregunta, pues la esencia de cada persona. Con lo cual, en ese sentido, nosotros nos quitamos también a la vez esa supuesta responsabilidad y esa supuesta arrogancia también de creer que todo el mundo tiene que saber que las cosas son así o asá, o que este trabajo te tienes que cambiar porque el bueno es este otro, el Ujú. otro aspecto. No, no, es uno mismo el que con lo que lleva adentro tiene la pregunta y tiene la respuesta, pero lo que hay que hacer es trabajar en ello, cocerlo, creo que tú lo has dicho, ¿no? Cocinarlo, ¿no? Ujú. Muy bien.
así ilustrando un poco más. Y bueno, una vez que conoces el trabajo biográfico, haces la formación, se está dando toda esta em, investigación y aprendizaje y experiencia al mismo tiempo, ¿no? Que vas comentando y que ahora también en la conversación podemos ver sus frutos, ¿no? De todos estos años, pues entrando en esa búsqueda y buscando, probando, leyendo, experimentando con otras personas, sobre todo, ¿no? En la formación, en consulta, en el día a día también, porque nos proporciona esa herramienta también para poder estar, no quiere decir que vaya uno todo el día como un filósofo, ni mucho menos, pero esa actitud interior que te permite conectar a veces y poder estar de una forma en el mundo, ¿no? Que también es lo que toca en esta época, que muchas veces vamos casi de puntillas por la vida, ¿no? Y entonces, bueno, lo que te quería preguntar, después ya en la formación pasas a ser parte también del equipo docente del Fruto de la Rosa en la formación en Madrid de trabajo biográfico, que bueno, ya ahí te conocí yo, que como estudiante de la tercera promoción, y ya más actualmente, pues eres el presidente de ADBOAE, de la Asociación de Trabajo Biográfico en España, y un poco si quieres, ya que bueno, vamos llegando también al final de aquí de la charla, por contarme un poco así tu actividad actual, un poco estos frentes que estamos comentando, eh, y bueno, y no sé si hay algún otro que quieras comentar también. De... Bueno, estoy en muchos frentes, varios de ellos no los voy a comentar por tiempo y para no aburrir, ¿no? Pero es verdad que una vez que ya he entrado más en todo esto, eh, pues estoy a muchas cosas. Pero sí, quizás las principales son las que tú has dicho. Por un lado, soy parte de la organización y de la docencia del Fruto de la Rosa, que es que es la formación en trabajo biográfico, bueno, una de las que hay en España, porque luego hay otras iniciativas por ahí. La nuestra, bueno, lo que hemos también trabajado nosotros, sobre todo a través de Karen Ambruster, es en estar en colaboración o reconocidos por el Goetheanum en Suiza, ¿no? Que sería el organismo que regula las actividades antroposóficas, por resumirlo mucho. Y ahí soy parte del Fruto de la Rosa. Por otro lado, soy el presidente de ADBOAE ahora mismo, que es la Asociación de Profesionales de Trabajo Biográfico en España, el trabajo biográfico de orientación antroposófica, que es el que hacemos. Y nada, desde ADBOAE intentamos dar visibilidad al trabajo biográfico y que se conozca y que se difunda y que más gente quiera, pues desde hacer un proceso biográfico con un profesional hasta convertirse en profesional, mientras a la vez cuidamos pues que se mantenga el sentido y la esencia de la propia profesión del biógrafo y asegurarnos que los profesionales pues cumplen un poco con los requisitos de su formación y de su forma de ejercer que aseguren esa calidad, ¿no? Y bueno, tú como siempre presentas a los demás, hay que decir que Héctor es miembro de la junta directiva de ADBOAE, igual que yo soy el presidente, Héctor es tesorero. Somos una junta que trabajamos de una manera bastante horizontal y colegiada. Eh, y luego la otra actividad principal, a lo mejor que puedo decir, es propiamente mi consulta. Ahí he puesto la web, que es mi nombre y mis dos apellidos, alfonsodomingomanrique.es, eh, que llevará, si alguien entra, lleva a un boletín de correo, mando una newsletter divulgando un poco más también el trabajo biográfico, también la antroposofía, porque además de trabajo biográfico que hago consulta o bien presencialmente, que es siempre lo mejor, pero yo ahora vivo en Mallorca y tampoco eso me da acceso a muchas personas, también trabajo online. Y luego también voy ahora a empezar a dar algún que otro curso de otros temas más específicos de antroposofía, que para mí vinculan con el trabajo biográfico, pero que no siempre la relación es tan obvia y el curso en sí puede tener su interés independientemente del trabajo biográfico, como pueden ser algún curso de
de cómo ve la ciencia natural la antroposofía, o cómo puede verse una astrología, por ejemplo, que es una cosa que estoy preparando, desde la antroposofía, un primer pequeño acercamiento, ¿no? Estoy preparando algunos cursos y algunas actividades por ahí. Todo eso estará en mi web y sobre todo, ¿no?, en el boletín de correo al que mi web conduce para quien le pueda interesar. Es un poco en lo Ujú. que estoy ahora. Esas tres cosas y algunas más, pero bueno, como siempre, tú lo sabes, Héctor, que también estás en esas, pues estamos colaborando con todo tipo de gente, dando charlas, talleres, cursos por aquí, por allá, y no nos aburrimos, y eso está muy bien. Muy bien, sí, dejaremos, como es habitual, en la parte de comentarios, en la descripción, perdón, del vídeo, pues dejamos los enlaces a tu web, a AdWoae, y también eso, para quien quiera bucear un poco y investigar aquí sobre todo lo que estamos hablando y la descripción que estamos haciendo de la antroposofía, del trabajo biográfico, pues bueno, ahí tendrá también más material para poder investigar y averiguar de qué se trata y quien quiera probar, pues bueno, ahí estamos, está, hay también una relación de compañeros, de compañeras, de trabajo biográfico también, que igual si alguien quiere hacer un trabajo presencial, pues puede ver geográficamente alguien que tenga por su zona y bueno, siempre, bueno, hay charlas, hay vídeos, siempre hay material, mucha lectura, hay material para investigar. Y bueno, Alfonso, pues vamos llegando al final. Muchas gracias. Está siendo, la verdad, una charla muy interesante, ¿sabes? A la vez que profunda en cuanto a contenido, pero bueno, me da la impresión que está siendo a la vez amena, así también muy, muy cordial, ¿no? También, que era lo que pretendía, al ser también amigos, pues resulta cómodo, ¿no? Aunque no estemos en la misma sala, pero bueno, es como si tuviéramos una charla Sí, así a la lumbre de la chimenea allí en la formación. eso es. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, si te parece, si quieres dejar así pues una última reflexión en cuanto a pues al momento actual en el que estamos, en el momento de desarrollo del ser humano, con estas herramientas que se nos brindan y pues personas que a lo mejor puedan tener eh, pues preguntas en su interior y preguntarse por qué están pasando cosas que pasan o por qué se encuentra uno a veces con desorientado, ¿no? En la vida, aunque aparentemente pueda tenerlo todo medianamente, entre comillas, bajo control o todo ordenado, pero puede sentir dentro eh, inquietud o vacío. Mm. Mm, Bueno, son muchas cosas, ¿no? Las que has dicho. Te he dejado ahí, te he echado un capote ahí que no. Sí, ¿eh? Bueno, qué sé yo, a mí me da la impresión, empezando por lo macro, macro es desde geopolítica hasta política sin geo, hasta, no sé, a la economía o lo que uno quiera, o la cantidad de ansiolíticos que se consumen o cualquier otra cosa en estas cifras grandes. A mí me parece que llevamos ya unas cuantas décadas, por lo que yo he ido leyendo, estudiando y lo que voy sutilmente percibiendo, ¿no? Que donde esto que yo he dicho, que hemos hablado de lo que se llama alma consciente, de darte cuenta de cosas que estás experimentando y que a veces son en uno mismo y a veces son en los demás, me da la impresión de que es un poco como si la humanidad tiene que ir desarrollando esas capacidades, que las tiene que desarrollar libre y voluntariamente, y es como si tuviera la humanidad que irse construyendo y encendiendo un farol, y para que eso se haga se le ha apagado la luz, no de golpe, pero se ha ido poniendo el sol, por decirlo de otra manera, y se ha ido haciendo oscuro, y a veces intentamos hacer lo que estábamos haciendo cuando había luz, pero a oscuras. Y entonces hay todo tipo de desastres. Y que lo que conviene hacer es desarrollar esa sensibilidad nuestra hacia percibir en el mundo, fuera, y en nosotros mismos dentro, no solo en nosotros de una manera encerrada, introspectiva, egocéntrica, sino dentro y fuera, con herramientas como las que propone la antroposofía, pero puede haber otras corrientes, que yo creo que todas las grandes corrientes esto lo contemplan.
desarrollando herramientas de percepción para ubicarnos. Que no es un discurso mental el ubicarte, es una percepción el ubicarte. Y cuando haya un poquito de luz, a lo mejor luego ya podemos volver a caminar por la habitación y hacer cosas sin tirar los platos y los vasos por el suelo, ¿no? Eso en lo macro. Y en lo micro, algo parecido, para mí es que hoy en día ya y cada vez más, incluso en niños, si no se atienden según qué cosas, esas cosas están sucediendo y nos van a traer problemas. Por ejemplo, una cosa que en los últimos meses, y acabo así para no enrollarme más, yo estoy pensando en los últimos meses, estoy viendo, estoy un poco profundizando, tanto con la gente que conozco como leyendo y meditando, etcétera, es esto que se llama ahora generación de cristal o Ujú. que la gente es como muy ñoña, ¿no? Y muy blandita y cosa con la que en parte yo estoy de acuerdo, en el sentido de que efectivamente antes había una capacidad de aguantar reveses de la vida muy superiores, ¿no? La explicación para mí no sería tanto material, de confort, de que han sido mimados desde pequeños, aunque pueda haber algo de eso, sino que quizá es que la gente va cada vez más naciendo y creciendo con una sensibilidad mayor. Y lo que esos niños, cuando son niños primero, van viviendo, no se les da desde el mundo adulto un lenguaje y una forma de entenderlo, como si tuvieras colores y solo te hablan de 4 colores y tú estás viendo como 25 colores, bueno, los que haya, que yo no soy muy experto en colores, y solo te dan un lenguaje de 4 colores y estás teniendo todo tipo de percepciones, de sutilezas, de diferencias de aquí y allí, y nadie te habla, y sin el lenguaje y sin que esté en el discurso social, las cosas se quedan a oscuras y asustan. Y yo creo que está la gente viniendo más sensible, con vivencias internas y externas cada vez más intensas, y no se atienden, y no se les da un lenguaje, y no se les da un espacio, y esto está trayendo muchos problemas. Yo creo que tenemos que ir atendiéndonos y atendiendo el asunto, por la vía que cada uno sepa y pueda y con la ayuda que se precise. Pero yo creo que es un poco ese el reto actual y eso no creo que vaya a aflojar, cambie política económica o como se quiera la cosa, eso no va a aflojar, me parece a mí. Y a la vez es una gran oportunidad porque toda esa percepción más sutil aporta una riqueza gigantesca luego a las actividades de la vida y les da mucho más sentido y podemos trabajar en realidad es cambiar el mundo. Esta es otra cuestión que no nos ha dado tiempo a hablar. Yo trabajo también en temas de vocación porque trabajar es transformar el mundo, literalmente, queramos o no queramos. Y la única pregunta cuando yo trabajo en un sitio o en otro es hacia dónde estoy yo empujando para que el mundo vaya. Entonces, para que dejemos de empujar hacia el abismo y empecemos a empujar hacia otro sitio, hay que ir cambiando todo esto de lo que hemos estado hablando. Es un poco las ideas que me vienen ahora escuchando el medio millón de cosas que me has planteado. Sí, muy bien. La verdad es que bueno, es complicado, ¿no? En el contexto en el que estamos, pero como dices, es muy necesario porque si no vamos yendo hacia desenlaces y situaciones que vamos comprobando que no es por ahí, ¿no? Entonces esa necesidad de atendernos, como hablabas tú también a nivel personal, a nivel biográfico individual, es necesario que vayamos haciendo ese clic que ya nos va de alguna manera un poco inquietando y atosigando, ¿no? Y que es como una llamada en realidad a que cada uno vaya trabajando y vaya haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Para ir reconduciendo hacia algo más guiado por el sentido común, ¿no? Que, que, que en el fondo cada uno sabe también, ¿no? Cada uno sabe en realidad lo que es bueno y lo que no, ¿no? Pero muchas veces tenemos tantas distracciones y tantas imposiciones de alguna forma que no llegamos a conectar con ese criterio que cada uno tiene. Sí, Y bueno, también me venía un poco una frase que leí el otro día que recordé de Pascal, ¿no? Un matemático, filósofo, teólogo a la vez, ¿no? Como estos grandes, que eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Que antiguamente alguien muy versado en temas que hoy nos podría parecer como algo anacrónico, ¿no? Alguien que supiera de temas aparentemente tan dispares, ¿no? Como puede ser la teología y la matemática, por ejemplo, y nos dejaba frases, una que leí el otro día era, el corazón tiene razones que la razón no comprende, ¿no? Por ejemplo, aludiendo
a esa parte tan importante que tú comentabas antes de observar y intentar ampliar nuestra vivencia interior, ¿no? Con todo lo que eso luego nos repercute en nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, son como ideas clave o que han ido saliendo a lo largo de la conversación, que has ido planteando, que igual nos pueden servir de referencia, ¿no? Para saber por dónde está un poco el meollo de muchas cosas de las que hemos ido hablando a lo largo de la conversación, pero que seguramente también a la persona que lo escuche o nos vea, pues le toque, ¿no? Toque algo ahí bueno, si podemos de alguna forma puede ayudar, ¿no? Y también a que nos vayamos entre todos apoyando y cada uno en su búsqueda, pues al final el sentido que tiene también es que eso contribuya, ¿no? No buscamos un autodesarrollo aquí, ser el más listo de la clase, sino que lo que uno va atendiendo en esa búsqueda que tiene personal, luego se pueda revertir, ¿no? Pueda volver al mundo de alguna forma mm, que sea constructiva, ¿no? Y ayude a que vaya todo algo mejor, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Alfonso, de verdad, por haber atendido esta llamada para el episodio 4 de Biografías en Singular. Ha sido una charla muy interesante y amena. Y bueno, mm, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ti, esto eres un fenómeno. Gracias, Alfonso. Nos vemos por ahí. Chao. Muchas gracias. Chao.